han preguntado, oye, ¿por qué hablas tan cagado? No puedo pronunciar la R. ¿La qué? La R. ¿Qué? Toda mi vida he pasado por estas presiones sociales en donde la gente me dice, oye, a ver, pronuncia R con R cigarro, R con R barril. Y ahí voy yo de tonta a seguirles el juego cuando en realidad se están burlando de mí. Cuando iba en la primaria, los niños siempre me hacían las mismas bromas diciendo, a ver, di perro, a ver, di ferrocarril, a ver, di carro. Y obviamente yo no podía, pero ahí iba yo a seguirles el juego y siempre terminaban burlándose de mí. Y sí, son muy crueles los niños. Yo ya no quería hablar en un punto. En este punto me di cuenta que cuando iba a conocer nueva gente era lo primero que me iban a preguntar. Y lo peor fue que me llamaron Karen. No se imaginan. Cada vez que me preguntaban, ¿cómo te llamas? Me llamo Karen. ¿Qué? Karen. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Fue en este punto que me di cuenta que iba a ser un problema para toda mi vida. Cuando entré en la secundaria fueron las mismas bromas. En este punto me di cuenta que en cada grupo social al que iba era siempre lo mismo. Cuando iba creciendo y me iba haciendo más madura, iba entrando a la prepa y posteriormente a la universidad, los comentarios cambiaron. Pero ahora era la típica frase diciendo, ¿entonces qué? ¿Eres francesita o qué? ¿Tú de dónde eres? La verdad había un punto en el que yo les explicaba y les decía que no, que era mexicana, que era de Hidalgo. No me daba cuenta que realmente me estaban haciendo la misma broma de siempre, solo que ya habían cambiado porque ya era otro tipo de personas, ya estábamos más maduros. Lo triste fue que durante mi infancia y mi adolescencia estos comentarios me empezaron a traumar y yo ya no quería hablar en público, yo ya no quería decir discursos en públicos y yo ya no quería decir oratorias. Además, yo no quería ser el centro de atención porque yo ya sabía que me iban a hacer las mismas preguntas de siempre y yo trataba de evitarlas. Empecé a trabajar y me di cuenta que la gente ahí ya no me decía nada por mi forma de hablar. Yo podía decir, me llamo Karen. Y me entendían, eso era genial. La gente ahí era profesional y actuaban como adultos y por primera vez en mi vida me empecé a desenvolver. Pero empecé mi canal de YouTube y llegaron los comentarios. Y ya me cansé. Y yo sé que van a haber personas en el futuro que van a estar preguntando lo mismo y es por eso que estoy haciendo este video. Así les puedo poner el enlace a este video en las respuestas de sus comentarios. Quiero decirles que no es nada original. No son los primeros que me han preguntado. Muchas personas me han preguntado lo mismo. No es gracioso. Neta, no lo digan a alguien en la vida real porque no logran nada. Y puedo decir que a esa persona le caga tu pregunta. También quiero hacer mención que este no es un tema prohibido. Por supuesto que se puede preguntar. Hay personas que lo han hecho de una muy buena forma. Por ejemplo, Irma Piñón dijo, están muy padres sus videos, pero tengo que preguntar algo raro. Karen, ¿tienes problemas para pronunciar la R? Por supuesto que le contesto, no hay ningún problema, no es tema prohibido, simplemente es un tema que tiene muchísimo potencial para molestar a las personas. Pero dentro de ese tema hay una categoría muy curiosa e interesante. Por ejemplo, este tipo dice, y esta prieta con el nopalote en la cara que anda hablando como gringa. Además, se nota que anda con ese pendejo pito chico solo por su dinero y por la green card. Está diciendo que mi esposo es gringo. Aquí estamos viendo un punto muy interesante aparte de racismo, pero eso podemos hablar en otro momento. Vamos a leer otro. Él dice, me encanta la manera en la que no habla español la chava. Pensé que sí hablaba español. Es obvio que habla perfecto español. No sé qué quiere demostrar o a quién quiere engañar, pero pues es triste. Y la verdad no entiendo. ¿Piensan que estoy fingiendo? ¿Piensan que estoy tratando de aparentar que soy extranjera? ¿Piensan que porque estoy casada con un extranjero quiero hablar así y ya se me olvidó el español? Y bueno, yo les quiero preguntar, ¿sí pasa eso? ¿Han conocido a gente que finge ser extranjero? Yo nunca los he conocido. ¿Por qué querría alguien fingir que está hablando como extranjero o como pocho? Me dijeron en otro comentario. Y creo que estos comentarios son muy reveladores. Estamos apreciando un fenómeno muy característico. Veamos este comentario que, aunque no mencione mi forma de hablar, tiene una similitud. Se ve muy parecido al otro comentario que ya vimos. Vamos a leerlo. Vieja payasa, nomás quería presumir que se le anda parchando un inglés. ¿Qué?
Me parece muy curioso. Parece que todos ellos tienen un complejo de inferioridad. Parece que ellos creen que yo debería sentirme mejor porque estoy hablando con un español pocho, extranjero, gringo, no sé cómo lo quieren llamar. Yo me siento bien siendo mexicana, me siento bien hablando así. Nunca en mi vida me había pasado esto hasta que abrí el canal de YouTube y hasta que me casé con Dave. Es una nueva que no me esperaba por mi forma de hablar. Y pues quiero comentarles que así soy, así nací, así seré, nunca se me va a quitar, así va a seguir siendo el canal. Yo creo que mucha gente aprecia el canal y les gusta mucho, muchas gracias. Y los que no lo vean y ya. Si pueden seguir aguantando mi acento un poco diferente, que no puedo pronunciar la R, sigan viendo el canal. Afortunadamente voy a Inglaterra y no pronuncian la R como en español la pronunciamos, así que no se van a dar cuenta. Y posteriormente en China va a ser lo mismo. Qué bueno, por un rato voy a dejar de sufrir eso. Adiós, nos vemos en el siguiente video. Cuídense.